El escándalo de corrupción de Niembro Pro. Estoy trabajando activamente por esta idea que Mauricio sea presidente. ¿En qué carácter? En el de voluntario. El voluntario es aquel que colabora, que ayuda, que está. Él me dice, vos sos uno de mis arcángeles. ¿Arcángeles? Sí, Mauricio ha sido muy generoso conmigo. Mauricio ha sido muy generoso conmigo. Niembro ya no forma más parte del canal Fox Sports. Lo han sacado del aire. Niembro ya no es de las caras que se ve en la pantalla. Me parece que es una decisión política importante de parte de esa emisora, ¿no? Evidentemente, si le levantó el aire una empresa privada a Fernando Niembro es porque algo sucedió. Entonces, si algo sucedió, que son las denuncias que están sobre la mesa, me parece que Mauricio Macri tiene que dar respuesta. Lo que los ciudadanos tienen que entender y recordar que Fernando es Niembro y que Niembro es Macri. Es decir, porque no existe un candidato outsider del PRO que no nos vendan que es una persona nueva, que es una persona que viene a oxigenar la política, porque es todo lo contrario. Se le ha preguntado a Fernando Niembro cuáles son los destinos de los 23 millones de pesos, no ha sabido responder. Dijo que había compulsa de precio. Suponete que yo te lo planteo de otro punto de vista. Voy yo a pedirle a Macri, dame la publicidad para Fox. A mí no me la dan. ¿Por qué me la van a dar a mí? ¿Entendés? Pero ¿por qué no te lo van a dar? ¿Por qué me la van a dar al revés? ¿Por qué me la van a dar a mí? Pero yo me presenté una compulsa de precios y nosotros ofrecimos el descuento más importante. Por eso me la dieron. Solamente por eso, decimos. ¿Quién más se presentó? No recuerdo en este momento. ¿Quién más se presentó? No recuerdo en este momento. Dijo que había compulsa de precio y es imposible que haya compulsa de precio y no se acuerde contra qué oferente tuvo que disputar. El efecto Niembro que está preocupando ya a algunos integrantes del PRO. Hubo en las últimas horas una reunión donde algunos se animaron a plantear nuevamente que Niembro debía dar un paso al costado. Apareció el candidato intendente de San Miguel de Cambiemos, que es Octavio Frigerio. Octavio Frigerio es padre del presidente del Banco Ciudad y dijo que Niembro tenía que bajar ya su candidatura. ¿El factor Niembro influyó un poco en el ánimo social, en la calle? ¿Usted qué vio? En mi opinión sí, y estoy convencido de que Niembro tiene que dar un paso al costado, y que hacer un acto de generosidad política, y tiene, sin perjuicio de participar al día siguiente en la campaña de Mauricio, tiene que renunciar a la diputación, Ricardo Buriaile es diputado de la Unión Cívica Radical, del Frente Cambiemos, con todo lo que hablamos, que esto le hace mal al PRO. Sí, acá hay que explicar lo que pasó. Si se puede explicar lo que pasó, está bien. Y si no se puede explicar lo que pasó, hay que dar un paso al costado. Niembro, todo lo que se hizo es legal. El Banco Ciudad advirtió entre el 2013 y el 2015, principios de este año, 3 advertencias sobre movimientos irregulares en la cuenta tanto corriente como en la caja de ahorros de Fernando Niembro, en la cuenta corriente de la usina, movimientos sospechosos. Y sobre para poder todo, determinar de dónde venían esos fondos. En el año 2014, el socio de Fernando Niembro había facturado durante 2014 algo más de 44.000 pesos declarados. Sin embargo, la cuenta de la usina Producciones recibió 12 transferencias, 12 durante el año 2014, de fondos públicos por parte del gobierno porteño que superaron 1.990.000 pesos durante el año 2014. Nosotros estamos pidiendo la interpelación de Macri y de Vidal porque esto sucedió en 5 ministerios y en el Banco de la Ciudad, porque ahora el Banco de la Ciudad dice nosotros dimos el alerta del que había posible lavado. A una empresa de la cual tenían una alerta del mismo Banco Ciudad que podía haber posible lavado, ellos mismos les dieron contratos de pauta publicitaria, porque parte de los contratantes son 5 ministerios y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Niembro, todo lo que se hizo es legal. Por lo que conocemos en la Procelac, tiene que ver, digamos, tendría alguna relación con la compra de 3 automotores, 2 Audi último modelo, uno en 2013 y uno en 2014 por parte de Niembro, un Mercedes por parte de Mesa. ¿Usted cree que el efecto Niembro lo golpea a Macri? Yo creo que no, porque yo creo que desde el primer momento se dio una respuesta muy clara, se fue a la justicia, se hizo lo que había que hacer, se mostró lo que había que hacer y punto. Me parece algo incoherente el hecho que usted diga, bueno, que ahora fuimos a la justicia y punto. ¿Quién dice ese y punto? Digamos, así como la oposición está en todo su derecho a exigir explicaciones políticas
al oficialismo por cada caso de corrupción que se denuncia, también el oficialismo tiene derecho a reclamarle, sobre todo de la cabeza de diputados, de la lista de diputados de la provincia, pero además no fue una contratación que Larreta lo aclaró, fueron 127 contrataciones, 23,7 millones de pesos. No vamos a dejar de defender lo que creemos que hay que defender. Pero, ¿a Niembro vale la pena defenderlo? Pero por supuesto, porque si uno no defiende a una persona que en su vida privada hizo una contratación privada y punto, pero como no es candidato... Es plata del Estado, Patricia, ¿cómo no, privada? pero con un privado, pero el Estado no pone publicidad... ¿El Estado no le exige nada a cambio de esos 24 millones? Esa es la pregunta. Eso es lo que vos decís. ¿Cómo que decís que no le exige? Y si no tenía empleados, si no está clara la encuesta que hizo... Niembro, todo lo que se hizo es legal. Se están conociendo nuevas denuncias. Fernando Niembro, que en ese momento era secretario de Medios de la Nación, usaba una agencia que habría sido de su propiedad para desviar fondos hacia Canal 7. Niembro fue cuestionado en el año 91 porque había avisos del Estado, campañas del Estado, YPF, campañas del cólera y campañas que tenían que ver con el censo de 1991, que en lugar de ser pagadas por Telam, eran pagadas por una agencia privada cuyo titular era el propio Niembro. O sea, Niembro era el que administraba la pauta publicitaria y al mismo tiempo quien la facturaba a través de una agencia que era de su posesión. El menemismo, al igual que hoy hizo el gobierno de la ciudad, en su momento logró que la Cámara de Diputados no tratara el pedido de informe, al igual que en su momento el PRO se había negado a tratar el pedido de informe contra Niembro. Hay muchas conexiones entre aquella causa y esta, porque además del desvío para agencias privadas del propio Niembro, también estaba, Atilio Mesa era asesor de Niembro en la Secretaría de Comunicación. También en ese momento Fernando Niembro, se vio acusado de esto y su respuesta fue decir: yo dejé la empresa cuando asumí la función pública. Sí. Lo mismo que está diciendo ahora. Niembro, todo lo que se hizo es legal. Bien, bueno. A ver, Gómez Bull, ¿qué le parece esta historia? Bueno, en primer lugar, yo les voy a hacer una confesión. Yo soy periodista deportivo y, me recibí en la escuela de Araujo y Niembro. Así que en 3 años de esa carrera... No estarías becado, ¿no? Sí, no. Lo de las becas era algo complicado en la escuela de Niembro. No era algo sencillo. El chico que estaba becado tenía que entrar a las 8 de la mañana con el trapo de piso y se iba a las 12 de la noche. Y no es un chiste, es una realidad. Pero en esos 3 años creo que haberlo visto una sola vez. Con lo cual era una presencia muy esporádica la que tenían en su escuela. Ajá. Y recuerdo también el día de la colación, el día que fueron a tirar cada uno su título, donde había un chico que de condición humilde, pero no sé si porque no podía o porque no quiso, no había pagado la cuota y no se le entregó el diploma, ¿no? Entonces, si fue el propio Niembro que le dijo: no, vos te falta pagar una cuota, vas a tener que esperar, una vez que la pagues te vamos a dar anda a Cuba, si querés el título. Si querés el título, anda a Cuba. Entonces, ¿eso fue público ahí en ese momento? En ese momento el chico fue con la familia, todo, no se pudo llevar el título. Fue en un teatro acá de la capital donde se hacía el acto de entrega. Y, entonces uno sabe perfectamente cómo se maneja o cómo se manejó siempre, ¿no? Claro. Pero yo lo que digo es que más allá de toda esta cuestión de Niembro, la gente del 25 de octubre, que no se acuerde de Niembro, que se acuerde de todo lo que hizo este proyecto político del 2003 a esta parte, con Néstor y con Cristina, y de todos la ampliación de derechos constante que hemos vivido desde ese momento ahora, la recuperación del trabajo y la industria. Creo que eso es lo que tiene que pensar la gente a la hora de votar, que Niembro lo deje a un costado. Alejandro. Mirá, Niembro, yo tengo 15 años en la gestión pública deportiva y no encontré a nadie que lo quiera, Niembro. Es un hombre que genera consenso por la negativa en general. Pero Niembro terminará, como dice Mauricio, terminará siendo una anécdota. El problema es que hay un jefe político que cobija. Ahora lo han elegido para tirarlo a los leones, seguramente.
Y realmente acá hay una responsabilidad política y un modus operandi de la gestión de Scioli que, ante la aparición de otras situaciones similares a las de Niembro, uno se da cuenta que es algo usual en el gobierno del PRO. Después hay miles de razones, podemos decir miles de cosas de Niembro. ¿Qué podés esperar de un hombre que te dice si querés ver fútbol gratis, andate a vivir a Cuba, que el fútbol es profesional, entre otras cosas, porque le tienen que pagar a él? Pero a mí lo que me preocupa es la jefatura política de María Eugenia Vidal y de Macri. En realidad no hay que perder de vista eso. Sí. Moca. Sí, me parece que está conectado de alguna manera con lo que hablábamos en el bloque anterior, en el sentido de qué tipo de relación con el deporte simboliza Niembro, ¿no? Es decir, acá se hablaba de los 50 y de los 70 como momentos de un reverdecer del deporte, no solamente como práctica de espectáculo, que debe ser muy respetada la alta competición, no hay una contraposición, ¿no? Pero Niembro simboliza esto, simboliza la superficialidad y el juego del negocio por sobre cualquier instancia deportiva. Cualquiera que lo siga con un mínimo lente crítico los comentarios de Niembro es un colocador de jugadores, es un descalificador de jugadores, y uno siempre sospechó, siempre sospechamos que detrás de esos buenos y entenados que tenía Macri había otros intereses que no era solamente la crítica deportiva. Pero efectivamente el problema no es Niembro, sino el macrismo, porque me parece que la vulgata de los grandes medios de comunicación nos ha vendido que los medios son una gran herramienta anticorrupción, porque cuando los medios ponen en escena un determinado acto de corrupción, inhiben la voluntad propia del político, porque en la vulgata el político es corrupto por naturaleza, pero gracias a los medios se cuidan y entonces hay mejoras en la cuestión de la corrupción. En este caso ocurre algo paradójico. Yo creo que de alguna manera el juego del macrismo con Niembro en el centro es víctima de la impunidad, porque no creían que nunca les podía pasar nada, porque este programa y muchos otros periodistas, verdaderamente periodistas, han dicho muchas cosas sobre el gobierno de la ciudad, en materia de corrupción, en materia de violencia social, en materia de asignación de recursos, en materia de presupuestos que no se ejecutan, y podríamos seguir la lista, y nunca entraba una bala. No es sencillo saber por qué esta bala entró. Es obvio que la figura de Niembro, creo que este consenso negativo que se hablaba acá tiene mucho que ver. Sí. Yo creo que los propios del partido estaban esperando que le pasara algo a este hombre de una carrera tan fulgurante como mediocre y sin ningún aporte a la política, ¿no? Nora. Sí, a mí la verdad me llama mucho la atención lo que está sucediendo con Niembro en el sentido de la condena a Niembro, ¿no? Solamente a Niembro. Esto de que el editorial de hoy de La Nación, flojo de papeles, directamente le pida a Niembro que se baje, porque si no esto sería, desde un punto de vista ético, dice La Nación, desde el mismo lugar donde pide el indulto a los represores que están siendo procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, le pide a Niembro por la ética que se baje, ¿no? Estas son las paradojas en las que estamos viviendo. Y que la cadena Fox le pida, lo separe a Niembro como comentarista. La verdad que uno ahí dice, bueno, me solidarizo con Niembro, ¿no? Esto es un despropósito lo que está sucediendo, pero me parece que lo que muestra a las claras es que están pagando un costo político por esto. Y coincido con lo que decían tanto Edgardo como Rodríguez con respecto al tema de la responsabilidad política. Niembro es evidentemente un engranaje de un modus operandi, pero ahí hay una responsabilidad política que legitimó esos contratos que son absolutamente injustificables. Digamos, es cada explicación que da Niembro y cada explicación que da Vidal, como, digamos, desde la más absoluta ignorancia impostada, porque todo es legal. Todo es legal, y todo es legal en una empresa que no tiene empleados, que no está inscripta en la Inspección General de Justicia. Digamos, todo es ilegalmente, digamos, aceptado. Y esto, digamos, salta ahora porque los medios dominantes decidieron ponerlo sobre la mesa. Si cada una de las, como bien decía Edgardo, cada una de las denuncias que se ha hecho sobre el manejo que ha tenido el gobierno de la ciudad en distintas clases de contrataciones hubiese tenido este tratamiento, me parece que otra sería la situación hoy. Ahora, la verdad que yo espero que Niembro siga siendo candidato y que la gente decida a ver qué vota, si vota eso o vota como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires a un
joven que es hijo de desaparecidos, que es secretario general de la presidencia y que tiene una historia de resistencia. Digamos, eso sí que son dos modelos. Niembro frente a eso.